Los paralelogramos. Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen los dos pares de lados opuestos paralelos. Estos dos lados son paralelos, pues se llaman paralelogramos. Tienen ciertas propiedades que el lado este es igual a este, el ángulo este es igual al ángulo que está acá, entonces estos ángulos son iguales y estos ángulos son iguales. La suma de los cuatro ángulos es igual a 360 y para sacar el perímetro es 2 por base más 2 por el lado que tenemos acá. O si no, podemos usar también como la regla del rectángulo. Tiene la misma fórmula del rectángulo para calcular el perímetro. Que el perímetro son los suma de todos los lados. El perímetro es igual a 2 por lado chiquito más 2 por lado grande. Así calculamos todo el contorno. Tenemos también, para calcular el área, es base por altura. Y si queremos calcular la diagonal, aplicamos teorema de Pitágoras, lado al cuadrado más el lado de la base al cuadrado más el lado chiquito al cuadrado nos da la diagonal. Y si tenemos un rectángulo, los cuatro ángulos son de 90 grados. Entonces estas son características de los paralelogramas. Un rectángulo también es un paralelogramo. La diferencia es que este tiene un ángulo recto y este no tiene ángulo recto. Tiene un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Pero siempre la suma da 360. Y el perímetro para los dos es la misma fórmula, el perímetro y el área. Sí, ahora vamos a analizar el cuadrado. El cuadrado tiene tiene cuatro lados iguales. El perímetro es 4 por L y el área es igual a lado al cuadrado. Si quiero calcular la diagonal, uniendo vértices no consecutivos, la diagonal es lado al cuadrado más lado al cuadrado, aplicando Pitágoras. Que Pitágoras, ¿qué decía? Que hipotenusa al cuadrado era igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Este sería cateto adyacente, cateto opuesto. Lo elevo al cuadrado y nos da la diagonal al cuadrado. Lado al cuadrado más lado al cuadrado, puedo decir que la diagonal es igual a 2 por L cuadrado. Después este lo paso como raíz. Diagonal igual a 2 por L cuadrado raíz. También si quiero la hago distributiva, me queda diagonal igual a raíz de 2 por L al cuadrado raíz cuadrada. Simplifico, me queda diagonal igual a raíz de 2 por L. El perímetro de un rombo, este es un rombo, es 4 por L. Tiene 4 lados iguales, 4 por L. La diagonal del medio se llama diagonal principal o diagonal mayor. Y la del medio, la que atraviesa es diagonal menor. Entonces, la D grande se llama diagonal mayor, diagonal mayor. Y la D diagonal menor. El perímetro es 4 por L y el área es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Los ángulos opuestos siempre son iguales, este con este y este con este. Esas son las características del rombo. Tenemos el romboide. El romboide tiene dos lados chiquitos y dos lados grandes. El perímetro es 2 por lado chiquito más 2 por lado grande. Y el área es diagonal menor por diagonal mayor. La diagonal menor es la que está en el medio. Y la grande es diagonal mayor. Diagonal menor por diagonal mayor sobre 2 me da todo el área. Este es un trapecio isósceles. Es un trapecio isósceles. Isósceles porque tiene dos lados iguales. Isósceles. Tiene dos lados iguales. Una base mayor y una base menor. El perímetro es base menor más base mayor más 2 por L, porque tiene dos lados, la suma de todos los lados. El área es base menor más base mayor sobre 2 por la altura. La altura sería esta distancia.
tenemos que conocer las fórmulas y los elementos de cada figura para poder calcular los problemas. Este ángulo que está acá es igual al que está acá, y el que está acá es igual al que está acá arriba. La suma de todos los ángulos nos da 360. Entonces este que está acá es igual a este que está acá. Esto es una circunferencia, y su perímetro es 2pi por radio. El radio es la distancia de este punto acá al contorno. Una circunferencia es el lugar geométrico determinado por un conjunto de puntos que se encuentran a igual distancia con respecto al centro. Esa circunferencia es un conjunto de puntos que se encuentran a igual distancia con respecto al centro. El perímetro es 2pi por r y su área es pi por radio al cuadrado. También podemos calcular el diámetro. El diámetro es igual a 2 por r. Entonces podríamos calcular el perímetro en función del diámetro. Sería diámetro sobre 2 es igual a r. Entonces nos quedaría perímetro igual a 2pi por diámetro sobre 2. Simplifico y me queda perímetro igual a 2 por... me quedaría pi por diámetro. Y el área me quedaría pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. Para resolver triángulos rectángulos, un triángulo rectángulo es cuando tenés un ángulo de 90 grados acá tiene un ángulo de 90 grados. Tenemos este ángulo y llamamos cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. Primero tenemos que identificar quién es el cateto adyacente, quién es el cateto opuesto y quién es la hipotenusa. Y Pitágoras dice que hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Si quiero calcular cateto opuesto, ¿qué hago? Paso este que está sumando, al otro lado restando y me queda cateto opuesto. Y si quiero averiguar cateto adyacente, paso el cateto opuesto, paso restando y me queda cateto adyacente. Y después pasa como raíz para calcular. Por ejemplo, acá tenemos la hipotenusa está como potencia, la paso como raíz y me da el valor de la hipotenusa. Acá tengo un triángulo que se llama isósceles porque tiene dos lados iguales. Entonces si tengo un triángulo con dos lados iguales se denomina isósceles. Y este ángulo igual que este. La suma de los ángulos interiores, por ejemplo alfa, beta y gamma, la suma de alfa más beta más gamma es igual a 180. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Si tuviera un triángulo equilátero, tiene tres lados iguales y los tres ángulos son iguales, y el perímetro es 3 por L y el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Y de un polígono regular es cuando tiene lados iguales y ángulos iguales. Entonces estamos en presencia de un polígono regular. El área es perímetro por apotema sobre 2. El perímetro es n, que es el número de lado, y la medida del lado. N es número de lado, n es número de lado. Y lado, longitud del lado. Perímetro por apotema sobre 2 nos da el área. Tenemos también a veces triángulos donde nos dan un triángulo y lo dividen a la mitad. Entonces esto cumple una determinada relación. Primero dividimos en dos triángulos. Un triángulo grande y un triángulo chiquito. El triángulo grande lo ponemos C sobre C'. El triángulo chiquito lo llamamos B sobre B'. Y la relación que cumple es A sobre B es igual a, porque este es el lado grande, este lado A sobre el lado chiquito, es igual a B sobre B'. Y en esta división tenemos A sobre C, este lado grande sobre este,
es lo mismo que tengamos C sobre C'. Este lado grande sobre C. Porque tenemos dos lados acá. Entonces A sobre C y este es el mismo que tengamos C' sobre C. Es importante aprender a formar estos triángulos. Entonces tenemos A, B y C. Sacamos un triángulo chiquito. Si este es B, este se llama B'. Y si el otro triángulo, si este se llama C, se llama C'. Entonces primero hacemos la relación de este lado con este, A sobre B. Y vamos a hacer acá B sobre B'. Y después acá hacemos A sobre C, que es igual a C sobre C'. C' es la proyección. Si nosotros nos fijamos acá, la C también es la proyección, es como que lo acostamos sobre esto. Hay que tratar de memorizar y buscar la vuelta para hasta que nos recordemos la relación de los triángulos. Si tenemos este triángulo, a este le llamamos cateto opuesto, este cateto adyacente y a este le denominamos hipotenusa.